Pues sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. Como siempre, pues es un gusto estar pues compartiendo algunos pasajes con todos ustedes. En esta ocasión, el tema que vamos a meditar lleva por título El sello de Dios. El sello de Dios. Este es el tema que vamos a tratar de desglosar. Y este tema tiene como objetivo, pues, conocer a qué se le llama en la Biblia el sello de Dios. También vamos a meditar en quién es el que lo coloca y nos vamos a dar cuenta por medio de la Escritura que este sello pues señala a los que son de Dios. Este sello es necesario para resucitar. Este sello también vamos a darnos cuenta que se puede quitar, ¿sí? Vamos a también darnos cuenta de que este sello es una garantía de cosas futuras y también vamos a darnos cuenta que este sello hace que en quien se coloque pues se transforme en otra cosa. Así es que es un tema muy interesante. Vamos a empezar por la definición de la palabra sello. La palabra sello quiere decir marca, distintivo o señal de algo. Esta señal de algo puede ser, o sea, ese algo puede ser autoridad, puede ser dignidad, o también habla de si algo es genuino o no. ¿Sí? Bueno, las raíces en hebreo y en griego pues quieren decir lo mismo, marca o señal. ¿Dónde aparece esta frase en la Biblia? En el libro de Apocalipsis. Pero antes, pues antes de leer Apocalipsis, los sellos están en nuestra vida. Este concepto de sello está en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros queremos asegurar que algo no ha sido abierto, pues se utiliza un sello de hermeticidad, ¿verdad? Y con eso podemos darnos cuenta, si el sello no fue abierto, pues decimos, esto está garantizado que está cerrado por este sello. También se sella algo que durante un proceso se ha cumplido con ciertas normas, por ejemplo, un proceso de fabricación, y algo que cumple con ciertas normas de fabricación o de higiene, se le coloca una marca. Y esa marca señala que ese proceso pues ha seguido ciertas normas. También vemos que se utilizan los sellos cuando alguien en algún documento se quiere certificar su autenticidad. Bueno, pues se sella, por ejemplo, los notarios sellan algún documento, lo firman, lo sellan, dando legitimidad a ese documento. También se colocan sellos como para facilitar la garantía de algún equipo. Y con ese sello, pues hasta lleva este título, se dice sello de garantía. Se busca que no se viole para que pueda extenderse o darse algún servicio
si el equipo falla. Bueno, pues encontramos en la Biblia que hasta para que algo no se abra, se colocaban sellos. Por ejemplo, la tumba en que Cristo Jesús fue puesto, dice que fue sellada, ¿verdad? Y tenemos que entender de qué manera se utiliza pues los diferentes conceptos de sello. Pero el día de hoy vamos a meditar un sello muy especial, el sello de Dios. Así es que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Hasta ahí me voy a detener. Entonces, estos pasajes nos hablan de que el sello lo tiene, el sello del Dios vivo, lo tiene un ángel que subía del nacimiento del sol. La frase nacimiento del sol, pues es donde el sol sale. Quiere decir que es un ángel, ¿sí?, que subía desde el oriente, desde donde nace el sol. Y dice el versículo 3, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sello sirve para señalar a los que son siervos de Dios. Y ese sello no se coloca en la mano, no se coloca en la espalda, no se coloca en los brazos, se coloca en las frentes. Vamos a ir desglosando estos textos para darnos cuenta qué representa todo esto. En la actualidad hay muchos que engañan por medio de estos textos y le dicen a la gente que este sello de Dios es una marca física que se tiene que colocar y que debe ser tatuada o que debe de llevarse en la carne por medio de cortes, es decir, una cicatriz que se haga con cuchillo. Esto en la Biblia no lo vamos a encontrar. Así es que el tema que vamos a ver, pues es muy importante para que no seamos engañados. Nosotros sabemos que el que es engañado es aquel que ignora, pero aquel que tiene conocimiento difícilmente es engañado. Entonces, los pasajes que vamos a ver no nos van a hablar en ningún momento de una marca física. El sello de Dios no es una marca física, no es un tatuaje, no es una mancha en la piel, no. Es algo más. Y vamos a descubrirlo. Para empezar a darnos cuenta de quién es ese
ángel que sube del nacimiento del sol, pues cualquiera pudiera hacerse esta pregunta. Si yo veo al oriente, ¿qué es lo que nace del oriente? El sol. Entonces fíjense que ese ángel de allá es de donde nace. Entonces este ángel tiene relación con el sol. Y por eso se señala que de ese lugar ese ángel está naciendo, está saliendo. Para descubrir quién es ese ángel, dice el libro de Malaquías, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Entonces, en aquellos que teman a Jehová, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. O sea, ese sol de justicia va a traer salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aunque no es el tema, este versículo tiene mucho que ver con el acontecimiento de sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. La palabra Ajalón quiere decir gacela. Y en la Biblia se habla de a quienes representan las gacelas saltando y los becerros saltando. En otra ocasión vamos a tocar ese tema, pero para que ustedes vayan viendo que un becerro saltando, aquí es la representación de alguien que teme a Jehová y que de alegría, ¿verdad?, va a saltar como becerro. Y con esto no queremos decir que se esté haciendo una ofensa o una comparación con un animal para ofender a aquellos que temen a Jehová. Simplemente es para que vean la alegría que va a existir en ellos. Y dice aquí que lo que van a hacer en ellos es el sol de justicia, y ese sol de justicia va a traer salud. ¿Qué es lo que nace en el creyente? Vamos a el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, y vamos a descubrir quién es ese sol. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, dentro de un creyente, lo que se forma es, dice aquí, Cristo. Entonces, Cristo es ese sol de justicia que va a nacer en el creyente. Y para comprobar que ese sol de justicia, todavía un poco más con otro pasaje, es nuestro Señor Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 1, acordémonos que la Escritura pues habla por medio de simbolismos también, pero la misma Escritura se interpreta. No es necesario tomar otro libro y que sea un manual de interpretación de la Biblia, ¿no? La misma Biblia se interpreta, ella misma nos da su interpretación. Dice Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro
era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién es este que tiene un rostro como el sol que resplandece? Dice, y cuando yo le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. Sabemos que el que murió y está vivo es Cristo Jesús. Entonces, este que se habla aquí es Cristo Jesús, el que tiene ese rostro como el sol. Es ese sol de justicia que Pablo dice que debe de nacer en el creyente y dice, estoy de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Le estaba hablando a la iglesia. Entonces ese ángel que nace de el lugar donde se levanta el sol, pues es Cristo Jesús, que en la Biblia está representado como un sol. En el libro de Juan, capítulo 8, Cristo Jesús menciona estas palabras. Libro de Juan, capítulo 8. Y dice así el versículo 12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Por eso a Cristo se le representa con un sol en la Biblia, porque Él es el que alumbra. Y nosotros materialmente al sol, ¿cómo lo vemos? Como un cuerpo que alumbra, ¿verdad? Que despide luz. Pues Cristo Jesús despide luz. La luz que Él traía es el Evangelio. Dice Juan capítulo 12, versículo 46, hablando Cristo Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Cristo Jesús es ese sol, ese ser que despide luz y que en el libro de Apocalipsis se lee en el capítulo 7, versículo 2, dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento. Alguien pudiera decir que la palabra que está escrita aquí es ángel y diría, pues los ángeles son diferentes a Cristo Jesús. Bueno, la palabra ángel quiere decir enviado o mensajero. Y desde ese punto de vista, desde ese significado, pues Cristo Jesús fue enviado y es un mensajero. No hay que confundir este ángel con los ángeles que fueron creados por Cristo Jesús. Este ángel es muy especial. ¿En qué está lo especial? Pues que tiene el sello del Dios vivo y es al que se le encarga sellar. Pero ¿qué es el sello del Dios vivo y por qué ese ángel lo tiene? Bueno, dice en el libro de Cantares, capítulo 8, Cantares, capítulo 8, dice el versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Aquí el libro de Cantares habla de la relación que existe entre dos que se aman, un varón y una mujer. Y dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Muchos en la actualidad, queriendo demostrar el cariño hacia otra persona, se tatúan el nombre de la persona, se lo ponen aquí encima de su piel, donde va el corazón,
o se lo ponen en el brazo, dice aquí como una marca sobre tu brazo, y se tatúan. En realidad, en la Biblia, los tatuajes, pues Dios no le agradan, es decir, las marcas físicas. Esto que está hablando Cantares no es una marca física, ¿sí? Quiere decir que tenga presente a la persona que ama en su corazón, pero no es algo físico. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, es 28, no 18. Discúlpenme. Dice así: y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Quiere decir que la impresión, los tatuajes, las marcas en nuestro cuerpo físico no es algo que a Dios le agrade. Yo sé que muchos me dirán, pero a mí me gusta. Yo me lo pongo y le pongo color y se ve bonito. Pues puede que al hombre le gusta, pero acordémonos que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Aunque al hombre le agrade, a Dios no le agrada. Entonces podemos ver que ese sello que se menciona en el libro de Apocalipsis, no pensemos que es un tatuaje que va a poner Dios en la frente en forma física. No es así. Si estamos viendo que a Dios no le gustan los tatuajes físicos, ¿verdad? Las marcas físicas, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Y por qué se pone en la frente? Bueno, para descubrir un poquito más acerca de esto, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8. El tema que estamos viendo es el sello de Dios, que se coloca, dice que un ángel lo va a colocar en la frente de los que sean señalados como siervos de Dios. Si nosotros queremos ser siervos de Dios, tenemos que tener ese sello. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, y has de atarlas, hablando de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Quiere decir que esos mandatos, dice que se iban a colocar por frontales entre tus ojos, es decir, en la frente. ¿Y qué tenemos en la frente? Pues cualquiera dirá, pues en la frente tenemos la frente. No, la frente es una forma de hablar en la Escritura de nuestra mente, ¿sí? En nuestra cabeza tenemos pensamientos, tenemos nuestra mente. Y se está refiriendo que en nuestra mente estén esos mandatos de Dios. De nada serviría que nosotros tuviéramos algún mandato de Dios aquí tatuado en la frente en forma material. Eso no sirve de nada. Sirve que lo tengas presente en tus pensamientos. Por eso se habla de la frente. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. El pueblo judío ha entendido esto materialmente, y él sí coloca una cajita, ¿verdad?, amarrada en su frente, y dice que con eso cumple este mandato. Pero lo que Dios quiere no es que traigamos físicamente la ley cargando todo el tiempo. Debe de estar en tus pensamientos, debe de estar en tu corazón. Ahí es donde deben de estar los mandamientos para que tú los observes. Entonces, hablar de la frente es hablar de nuestra mente. Y dice el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 4. Éxodo 13, versículo 4.
dice, voy a leer no es 13:4, es voy a leer el versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de aqueste día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y dice el versículo 9, y serte ha como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces vean que Dios lo que quería era que estuviera en su mente, que recordara aquel momento y aquellas cosas y que las tuviera presentes en su mente, en su memoria, ¿sí? Entonces, al hablar de la frente de una persona, no estamos diciendo que ese ángel vaya a agarrar y se figuren como que hay que tatuar algo aquí en la frente, materialmente no. Está hablando de algo que ese ángel va a depositar en tu mente, en tu forma de pensar. Ahora bien, dice Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Vamos a seguir viendo cosas acerca de los que tienen ese sello. Dice el versículo 4. Y les fue mandado a unas langostas que iban a atormentar a los hombres, dice, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Entonces, esta plaga de estas langostas, y bueno, voy a mencionar cómo son estas langostas, es una plaga que nos habla de falsas doctrinas. Dice el versículo 7, y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Entonces no es una langosta como el insecto que conocemos, ¿sí? Dice que tenían cabellos como mujer, caras de hombre. En la Biblia, la mujer es tomada para representar un movimiento religioso. Este puede ser un movimiento religioso de acuerdo a la palabra de Dios o un movimiento falso. Pues estas langostas están haciendo referencia a falsas creencias que estamos viviendo y que atacan a los hombres. Pero los que tienen el sello de Dios, la señal de Dios, dice que no les van a hacer daño. ¿Qué tiene ese sello que pone ese ángel en las frentes de los creyentes? Que aquellas falsas doctrinas, aquellas cosas malas que van a venir, no les hacen nada. Dice el libro de Proverbios, capítulo 7. Dice el versículo 3. Para entender, voy a leer desde el 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Dice, lígalos a tus dedos, o sea, los mandamientos, dice que deben de estar ligados a nuestros dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces no quiere decir que tatuemos los mandamientos de Dios sobre el corazón físico, ¿verdad? De hecho, el corazón pues está dentro de nosotros, pero no se refiere a que los pongamos en una forma física, sino que estén presentes en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar,
Por eso dice, átalos a tus manos. Y cuando dice que esos mandatos deben de estar en tu frente, se refiere a tus pensamientos. Ahora bien, dice en Apocalipsis capítulo 13, así como Dios pone en sus siervos marcas, pues también el enemigo, Satanás, tiene elementos y señala a los que son de su forma de pensar. Dice Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Este ser, sí, dice el versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha y en sus frentes. Entonces Satanás tiene elementos, aquí se le señala con una bestia que surge de la tierra, que va a hacer que los moradores también, que hacen obras que no son agradables a Dios, dice, va a hacer que se pongan una marca en su mano y en su frente, es decir, que tengan una forma de pensar y una forma de actuar, ¿sí? Pero no creamos que son marcas físicas, ¿sí? Aún esta marca que se menciona, no creamos eso, porque hay muchos que piensan que Satanás va a marcar a sus seguidores, a los que tienen su forma de sentir, con una marca física. No es así. Bueno, pues regresemos a la marca de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Hablando de los que van a participar del reino venidero. Y verán su cara y su nombre. Bueno, voy a leer desde el 3, a lo mejor no se entiende, y el 3 nos da un poquito más de contexto. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Está hablando de los siervos de Dios. Y verán su cara, y su nombre estará, ¿qué dice? En sus frentes. No quiere decir que alguien vaya a traer aquí el nombre tatuado de Dios, no, sino que algo, dice, el nombre de Dios va a estar en sus frentes. Y tiene mucho que ver con el sello de Dios, porque el sello de Dios también es una autoridad. Ahora bien, veamos ya con lo que hemos visto, que el que tiene el sello es un ángel, y es para sellar a los siervos de Dios, y que ese sello, esa marca, señala, pero también protege, ¿verdad? Ya vimos que protege esa marca. Bueno, vamos a darnos cuenta de que ese sello, ¿qué hace sobre lo que se coloca? Libro de Job. Este pasaje está muy bonito porque con algo material nos enseña algo que tiene una enseñanza atrás de la letra. Dice Job capítulo 38, versículo 14. Trasmúdase como lodo bajo de sello y viene a estar como con vestidura. ¿Por qué citamos este pasaje? Porque el sello, un sello material, en la antigüedad se colocaba sobre barro o sobre arcilla o sobre cera. ¿Y qué hacía ese sello a lo que se colocaba? Pues dice que lo transformaba, lo modificaba. El sello de Dios también modifica al hombre en el cual se coloca y lo transforma.
No, no pensemos en cosas materiales y que cuando Dios me ponga ese sello, yo me voy a convertir a lo mejor en un animal o me voy a convertir en un pedazo de plastilina con otra forma. No, lo que transforma es tu forma de pensar, tu forma de sentir. El sello de Dios, eso es lo que hace en el hombre, lo transforma. Y dice el libro de Éxodo, bueno, antes de Éxodo, miren, vamos a ver este pasaje, Daniel 6, materialmente un sello. Vamos a ver algunas cosas materiales antes de entrar a las espirituales, porque luego hay ocasiones que nos cuesta un poquito de trabajo entenderlas. Dice Daniel capítulo 6, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, un foso donde había leones. Dice, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Entonces, un sello, ¿verdad?, también lo porta aquel que tiene autoridad. Aquí el que portaba sellos dice que era el rey y sus príncipes. Y para que algo no se mudara, ellos sellaban, ¿sí? Entonces marcaban. El sello también es sinónimo de autoridad. Quien porta el sello está portando una autoridad, ¿sí? Eso es algo muy importante. Por eso el sello no lo trae cualquiera. Alguien que diga, ay, pues préstame el sello de Dios, ¿no? Tú que lo tienes. O vamos a conseguirlo, vamos a comprarlo aquí en una papelería. No, el sello lo tiene quien tiene la autoridad. Y si estamos viendo que ese ángel es Cristo Jesús, pues vamos a descubrir que esa autoridad fue puesta en Cristo Jesús y por eso Él tiene la autoridad de sellar a los siervos de Dios. ¿Pero de qué manera? Vamos a ver otro caso materialmente, y dice el libro de Jeremías capítulo 32, versículo 14. Jeremías 32, 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta, la sellada, dice, y esta la carta abierta, y ponlas en un vaso de barro para que se guarden muchos días. Una carta sellada era una carta que no podía alterarse, ¿sí? Que se ratificaba que era genuina, ¿sí? Esta es un contrato de venta que Dios ordenó hacer a Jeremías y dice que estuviera sellado. Entonces, el sello también señala que algo es original o genuino. En el caso del sello de Dios, lo que está señalando es que aquel sobre el que se coloca, ese es siervo de Dios. Vamos a ver otro caso más. Dice el libro de Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8, dice el versículo 10. Y escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió letras por correos de a caballos montados en dromedarios y en mulos, hijos de yeguas. Pues aquí el rey Asuero da permiso para el uso de su sello. De aquí nos estamos dando cuenta algo, que el sello de Dios, pues es, como dice, de Dios, y se lo está dando a alguien y le está dando una autoridad para que en su nombre se utilice ese sello. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el sello de Dios se lo da Dios a Cristo para que selle a sus siervos. ¿Pero qué es el sello? Estamos hablando del sello, quién tiene el sello, pero ¿qué es el sello?
dice Efesios capítulo 1, este pasaje nos declara cuál es ese sello. No es algo físico. Efesios 1, versículo 13, en el cual, en Cristo Jesús, esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el sello que se pone en un creyente es ese Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que el que iba a sellar con ese sello era Cristo? Dice en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 8. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él, hablando de Cristo Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, Cristo Jesús es el encargado de derramar el Espíritu Santo en el hombre. De hecho, Él lo dice el libro de Juan, capítulo 14. Entonces ya estamos entendiendo que la autoridad para que se le diera el Espíritu Santo al hombre, pues es algo que Dios colocó en Cristo Jesús, y Cristo Jesús fue el que lo llevó a cabo. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, Cristo Jesús tenía esa misión, ¿verdad? Y Él tenía que ir al Padre para que ese Espíritu fuera compartido con el hombre. Dice Juan 16, versículo 7, empero yo a la verdad, yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya con el Padre, porque si yo no fuese, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, ¿qué dice? Os le enviaré. Quiere decir que el que va a enviar el Espíritu Santo es Cristo, con la autorización del Padre. Y ese Espíritu Santo es un sello. Ese Espíritu Santo es lo que señala a un siervo de Dios. Entonces, no seamos engañados diciendo que alguien tiene el sello de Dios y que es una marca y que te van a colocar un tatuaje y que ese tatuaje es lo que te va a permitir que en los venideros tiempos, pues las plagas que vienen en la tierra no te ataquen a ti. Eso es mentira. El sello de Dios es algo impalpable, es algo invisible, es algo que se deposita en tu interior. Por eso se señala en tu frente, en tus pensamientos. Tiene que ver con tus pensamientos, con tu hombre interior. Dice el libro de Isaías 61. ¿Y cómo sabemos que Cristo Jesús pues era el encargado de dar ese espíritu? Aunque ya lo vimos en el libro de Marcos, que decía que Él era el encargado de bautizar en espíritu. Dice Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado. Eso es lo que quiere decir la palabra ángel, enviado o mensajero. Entonces Cristo Jesús pues era un enviado, era un ángel de Dios, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces Cristo Jesús podía dar ese espíritu porque lo tenía. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y para qué Dios le dio ese espíritu? Para que con ese espíritu Cristo Jesús predicara, pero también para que se lo diera en aquellos que iban a creer
en Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. Entonces el sello es el Espíritu Santo. ¿Quién sella? Pues ese ángel que Dios le dio la autoridad, que es Cristo Jesús. ¿A quiénes sella? Pues a los siervos de Dios. Para el día de la redención. Ahora bien, ¿qué tan importante es ese sello? Si yo no tengo ese sello, ¿qué pasa? Dice Romanos, capítulo 8. Pues si no tienes ese sello, no resucitas. Dice Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. ¿Y cuál es el espíritu? El espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, pues el espíritu de Dios. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, tienes ese sello en ti, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu, es decir, por el sello que mora en vosotros. Entonces, es muy importante ser sellado, tener ese espíritu, ese sello, porque si no, no te levantas, ¿sí? Y el sello sirve para que alguien te reconozca, no solamente como su siervo, sino como su hijo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Entonces, el sello de Dios, pues identifica a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, los protege, los guarda y permite que a futuro participen de la resurrección. Y dice 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver por qué está en la frente. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de qué? De Cristo. Y no se refiere a que físicamente haya un trasplante de cerebro o de memoria, no. Se refiere a que esa forma de pensar de Cristo Jesús y del Padre te la están transmitiendo a ti. Entonces el que recibe el sello es mudado en su forma de pensar, en su forma de sentir. Ese sello, decía Job, que cambia la forma de aquel sobre el cual es puesto el sello. Así como el sello físico modifica a la arcilla que está debajo, al lodo, pues así el hombre es modificado cuando es sellado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces es muy importante. Hay muchas personas que hablan del Espíritu Santo, pero no se dan cuenta que es el sello de Dios. Y no se dan cuenta que el que lo administra es Cristo, que Él es el que lo deposita en la persona y que lo hace cambiar, ser diferente. Y ese Espíritu Santo fue prometido que iba a ser derramado en el hombre. Se prometió, en el libro de Joel se encuentra esto, pero vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 23. 2:23 dice así:
Hechos 2:23. Dice, perdón, no es el versículo 23, es el 33. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué era necesario que Cristo Jesús subiera al Padre? Porque al subir con el Padre, el hombre quedaba justificado, es decir, limpio de sus faltas. Y es necesario que el hombre sea limpiado para después recibir el Espíritu Santo. No se va a colocar el Espíritu Santo en un vaso sucio, antes es necesario limpiarlo. ¿Sí? Ustedes no colocan agua en un vaso sucio. ¿Sí? Limpian el vaso, está limpio y después colocan en él agua. Entonces, el Espíritu Santo es colocado en aquellos que son justificados. Y por eso era necesario que Cristo Jesús subiera al Padre, para que el Padre le diera a Cristo Jesús la promesa y le diera esa autorización para que sellara a los siervos. Los primeros que fueron sellados, dice el libro de Apocalipsis, fue los que creyeron en Cristo Jesús, judíos, cuando Él estuvo en la tierra. Y voy a leer el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Todavía hay un pasaje, se los voy a dar ya como último pasaje. Es Efesios 1, 13 y 14, para que veamos que ese sello es una garantía. Quien esté sellado, eso y tiene el Espíritu, es una garantía de que se va a levantar. Y la garantía, aquí en Efesios dice las arras, es algo que se da en garantía de que algo va a suceder. Efesios 1, con este pasaje terminamos. Versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el espíritu de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es decir, ese sello, dice, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Quiere decir que Dios te da ese sello, ese espíritu, como una garantía de las cosas que a futuro Él promete a sus siervos. Entonces, con esto, pues podemos entender un poquito más acerca de ese sello de Dios y no ser engañados. Muchas sectas ofrecen y engañan a las personas hasta vendiéndoles el sello de Dios, como si fuera un tatuaje, una marca, y esto no es así. Si se entendiera que es el sello de Dios, todos buscarían tenerlo. Bueno, vamos a quitar ya los textos y espero que este tema pues sea para que meditemos la necesidad de tener ese sello y entendamos por qué se coloca en las frentes, en dónde debe de estar ese espíritu, en nuestros pensamientos, guiando nuestra forma de pensar. Pues sería todo por mi parte. Espero que tengan una bonita semana y que estas cosas nos sirvan para meditar cada día más en la palabra de Dios. Que estén todos bien. Paz a vosotros.